Hola a todos, mi nombre es Juan Osorio Álvarez. Reciban un cordial saludo de la Congregación Betel. En esta ocasión comenzaremos una serie de videos a la cual hemos titulado Desafío a Servir, en la cual hablaremos de una de las facetas que Dios ha otorgado a sus hijos, la identidad de siervo. Este primer video lo hemos titulado Conociendo la identidad de un siervo. El propósito de esta serie de videos es regresar a uno de los principios básicos de nuestra fe, que es el servicio y la predicación del Evangelio. Procuraremos ser lo más breves posibles, evidentemente con Biblia en mano, con versículos bíblicos de respaldo. La intención es proporcionar a todo el cuerpo de Cristo y a toda persona que desee conocer acerca de Jesucristo las herramientas para servir a Dios y evidentemente para servir al prójimo. Comenzamos. ¿Qué es ser un siervo? Un siervo o esclavo, dentro del contexto cristocéntrico, se refiere a una persona cuya voluntad está sujeta a Dios y por consiguiente al Señor Jesús. Además de eso, le sirve voluntariamente, o en otras palabras, es una persona que está al servicio de Dios. Notemos 3 puntos. La voluntad de la persona está sujeta a Dios, evidentemente a nuestro Señor Jesús, y el servicio es voluntario. No perdamos de vista estos 3 puntos. Ahora bien, ¿por qué ser un siervo? La primera razón, de muchas, es que Jesús nos dio una misión. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, o el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Y dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok. En primer lugar, nuestro Señor Jesús dice que toda potestad le fue dada a Él. Eso significa que en cuanto a nivel de jerarquía, si así lo queremos ver, Él está por encima de todo. Es decir, que Él es nuestro Señor. Después nos manda a hacer algo, que es la predicación del Evangelio, enseñando a las personas que compartimos que guarden todas las cosas que nuestro Señor Jesús mandó. Entonces, el punto número 1 es muy claro. Tenemos una misión dada por nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la potestad y nosotros somos sus servidores. Otro motivo es Jesús fue un ejemplo de servicio. Esta narración la encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 44 y 45. Y dice así: Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, esto es muy claro. Nuestro Señor Jesús dio un ejemplo de servicio. Y evidentemente nuestro modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que cuando nosotros decidimos servir a Dios, necesitamos despojarnos de nosotros, despojarnos de nuestro ego, despojarnos de nuestro orgullo para servir. Dentro del servicio a Dios se traduce en servicio a las personas, en servicio a los creyentes, en servicio incluso a los incrédulos. ¿En qué sentido? Con nuestra actitud, con nuestra forma de comportarnos, ya que somos embajadores de Dios, embajadores de Cristo aquí en la tierra. Es decir, somos una Biblia andando y somos el foco de atención de muchas personas. Es por eso que debemos de ser serviciales. Punto número 2. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito somos siervos? Bueno, uno de estos es predicar a Dios y a Cristo. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, sacados aparte, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay varios puntos que revisar aquí. Voy a ser muy breve. Primero, Él nos escogió, nos dio una posición como sacerdotes, nos hizo una nación santa, una nación apartada para un propósito. Después dice que somos un pueblo adquirido, es decir, que somos de la posesión de Dios. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Que anunciemos sus virtudes, las virtudes de Dios. Evidentemente, cuando hablamos de Dios, cuando predicamos a Dios a través de su palabra, a través de la Biblia, no hay más que llevarlos a Jesucristo, porque toda la Escritura habla de Él. Nótese un punto muy importante aquí, es hablar de las virtudes de Dios y no del hombre. Otro punto está en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aquí vemos varias cosas. Esta carta la escribió nuestro hermano Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso. Él fue a la congregación de Corinto para anunciar el testimonio de Dios. Anunciar a Jesucristo y a este crucificado, no hablando palabras de sabiduría humana. Haciendo un resumen de lo que hemos visto, el propósito del siervo es lo siguiente: predicar el Evangelio, predicar el testimonio de Dios y presentar a Jesucristo, no enseñando doctrinas de hombres, no enseñando filosofías humanas, no enseñando doctrinas de moda, únicamente la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos esto, lo hacemos con un propósito: servir a Dios y servir al prójimo. A lo largo de los siguientes videos, veremos cuáles son los retos a los que se enfrenta una persona que ha decidido servir a Dios. Espero que este video haya sido de edificación y de bendición para todos los que nos ven. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.